¡Qué movida, madre mía! Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez. Hola. Hola, Susana, ¿qué tal? Pues muy bien, muy emocionada. ¿Y tú qué tal? Pues también muy bien y muy contenta, con muchas ganas de este último episodio de la temporada. Segunda temporada. Segunda temporada, efectivamente. A ver si no tardamos tanto para la tercera. No, esta ya va a ir muy seguidita. Bueno, nos ponemos serias ahora. En este nuevo episodio de Qué movida, madre mía, abrimos un espacio para hablar de un tema muchas veces silenciado, invisibilizado o cargado de tabúes. Cuando el embarazo no llega. Hoy hablamos de reproducción asistida. Queremos hacerlo, como siempre, desde la experiencia vivida, para no estar en teorías, frases hechas o palabras vacías. Con honestidad, con respeto y con la certeza de que necesitamos más relatos como este, que hablen de lo que duele, de lo que cuesta sostener y de todo aquello que no se cuenta. Pues hoy estamos contentísimas de presentaros a nuestra invitada, que es nuestra amiga, nuestra comadre, y es Antía Fernández, y es mami de un niño maravilloso que amamos, por fecundación in vitro. Y eso, queremos hablar un poco pues, de todo esto, de todo lo que implica pues, transitar un proceso así como, bueno, como mujer y como experiencia en general, ¿no? Como pareja, como cuerpo, como deseo. Y seguro eso, que vamos a tener pues, una conversación hoy súper, no sé, enriquecedora y vamos a aprender un montón y estamos deseando. Estamos muy ilusionadas porque además es que este episodio bien podría ser sobre la amistad y estas cosas, o sea que es muy guay tenerte aquí. Sí, muchas gracias, Jope. A mí me hacía mucha ilusión estar hoy aquí con vosotras porque realmente para mí es un tema que me ha atravesado muy profundamente, que tiene mucho que ver con nuestra relación que tenemos ahora mismo. Y que al final nunca tenemos espacio para hablarlo, ¿no? Porque, bueno, pues siempre hay criaturas por el medio, o hay otros temas, o hay otras cosas. Entonces, bueno, pues tener esta ocasión para tener este ratito para hablar juntas de esto, a mí me hace pues mucha ilusión, la verdad. Sí, y yo creo que es muy importante porque realmente es algo que, aunque a mí me da la sensación de que sí se habla un poco más, sigue siendo como mucho tabú, ¿no? Este tema. Y yo creo que igual para empezar un poco, a mí me gusta que nos vayamos al principio de todo, ¿no? En plan, bueno, pues eso, ¿en qué momento tú te planteas? Si siempre quisiste ser madre, bueno, que nos cuentes un poquito, ¿no? Ese proceso tuyo. A ver, el deseo de ser madre para mí es algo como bastante genuino desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, yo me imaginaba de pequeña siendo madre. Pero también es cierto que nunca veía que eso fuese a llegar, es decir, siendo adolescente o ya como en una edad de 20 y pico, yo era algo que decía, yo madre, o sea, no, era como un rechazo, ¿no? También a eso, pues porque veía que era algo que no era propio de mi momento. Entonces, bueno, estaba un poco en ese momento. Sí que es cierto que yo con 27, 28 años me dejó con una pareja, una relación muy tormentosa, y yo ahí sí que me planteo, digo, joder, yo tengo una edad, tengo un trabajo que es estable, pero que no me va a permitir ser madre a lo mejor en el futuro, porque no me está permitiendo independizarme y si, pues no sé, a lo mejor tengo que ser madre soltera, entonces no me va a permitir. Entonces, ¿qué hago, no? Y también sabía que en ese momento yo no quería ser madre, pero yo decía, o sea, aquí hay al final es que no me gusta usar la palabra de reloj biológico, pero sí que yo sentía que yo tenía, o sea, que había ya un momento, ¿no? Para hacerlo. Entonces yo me planteé, bueno, pues yo a lo mejor a los 33 años me tengo que plantear qué pasa, ¿no? Con todo esto. Fue simplemente así, o sea, una reflexión de estas de no está siendo nada trascendental, pero bueno, ya no tengo como esas experiencias previas de me voy a vivir a no sé dónde, me voy a tal y cual y no pienso en nada. No, yo ahí ya estaba como un poco planificando que si quería ser madre iba a tener que plantearme ciertas cuestiones que atravesaban como muy radicalmente mi vida, ¿no? Justo en este año yo conozco al que es mi pareja y con quien he tenido a mi hijo.
Y como que las dudas de cuándo iba a ser y demás se me pasaron muy rápido porque, bueno, pues fue una relación muy rápida, muy bonita, o sea, de muchísimo amor. Entonces yo ahí supe que estaba en un terreno muy seguro, muy cómodo y que, bueno, pues cuando nos apeteciese que eso se iba a formar, ¿no? Entonces, como que quizás todos esos miedos antes de planificarlos, de dónde voy a vivir, qué voy a hacer, o sea, un poco ahí ya se disiparon porque dije, vale, ya está, ¿no? O sea, posiblemente no sabemos cómo es el camino, pero aquí yo sí que me siento como muy segura, ¿no? Y muy cómoda. Y bueno, pues eso quizás es como el primer momento, ¿no? En el Sí. primer momento y como los siguientes momentos en los que yo sí que hago como un planteamiento claro de yo sí que quiero ser madre. ¿Y tú hasta ese momento conoces a alguien que esté pasando por un proceso en el que quiera quedarse embarazada y no pueda o le esté costando? O sea, ¿tenías alguna historia cerca? Historias cerca como tal de amigas cercanas, no. Bueno, después descubres, y eso es Claro. la realidad, de que hay muchas más historias y Ya. que las tenemos, vamos, totalmente a nuestro alrededor. Lo que pasa es que es algo, pues como decíais, invisibilizado, del que no se habla, pues porque produce mucho dolor, ¿no? Y también depende del momento en el que tú lo hayas vivido, pues bueno, lo transitas de una forma o de otra. Bueno, del momento y de tu entorno, ¿no? Porque yo me Sí, imagino que una situación así, acompañada por un entorno poco favorable, como podría ser en otros momentos de la vida, sí. te la vivir eso. Sí, y a lo mejor, pues, bueno, pues no sé, estamos en 2025 como una sociedad más avanzada, o bueno, no más avanzada, pero como con más acceso a la Sí. información. Bueno, pues yo ahora estoy pensando en personas que lo intentaron hace 40 años, Claro. por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, bueno, también entiendo que eso ya es una herida tan sumamente curada que tampoco tienes por Ya, qué ya. contarla a día de hoy, ¿no? Pero tú, o sea, tenías un poco, o sea, hacías un poco el pensamiento de, o no te lo planteabas, ¿sabes? De, uy, que igual nos ponemos y puede ser que cueste, o puede ser, o eso no. Sí, yo, o sea, desde que yo dejo de tomar la píldora, o sea, yo no me esperaba quedar embarazada muy rápido. No sé si es porque, pues, en mi historia particular tampoco mis padres me tuvieron enseguida, o sea, realmente yo era algo con lo que yo no estaba preocupada, o sea, que Vale. fuese a tardar un tiempo. Yo estaba muy relajada y de hecho, em, quizás por la vida que yo estaba viviendo en ese momento, o sea, a mí me apetecía, pero ahora, claro, viendo cómo te atraviesa la maternidad, no era algo como, no sé, yo estaba muy tranquila al Vale. principio, o O sea, sea, en como que eso no no tenías era... prisa, ¿no? No Tampoco. tenía prisa, o sea, realmente no. Sí que es cierto que, por ejemplo, bueno, nosotros nos casamos y a partir de ahí sí que sentimos mucha presión de nuestro entorno para, os tenéis que quedar, ¿no? Ahora cuando viene el bebé, Ya. ta. Y sí que es cierto que yo usaba un poco un recurso que era que, bueno, nosotros viajábamos mucho y en esa época estaba el Zika. Entonces, con el Zika te recomendaban que entre 6 meses y un año después no te quedases embarazada porque lo podrías haber contraído y, bueno, pues eso era muy malo para el embrión o para el feto, en caso de haberlo cogido. A ver, eso, pues a lo mejor con una analítica, pues Ya, sabías que lo tenías y ya estaba, pero yo lo usaba como excusa, ¿no? De, no, mira, es que hemos viajado a tal sitio, que hay esta probabilidad. Que también Entonces, en verdad, tal. tía, es heavy, si lo Ya. piensas, tener que explicarte en Sí, algo claro, así, pero la gente te ¿sabes? O sea, pregunta cuándo es que... Y en realidad yo, o sea, al principio que no lo estábamos intentando, o sea, yo para mí era, es que hay esto, o sea, hay esto, hemos viajado un montón y no queremos de momento tener hijos. Sí que es cierto que eso, que después cuando pasa el tiempo, ves que pasan los meses y no se produce el embarazo, yo seguía de verdad sin estar preocupada, pero sí que hice una revisión con mi ginecóloga. Pero tú antes de estar buscando el embarazo, no te habías hecho ninguna revisión Las normales, pero no, preconcepcional. no. Porque yo sentía, no sé, era como una sensación de no, siento que no me quiero Sí. enfrentar a esto mucho, ¿no? Era como, bueno, vamos a ir Como tu viendo. cuerpo ya te ya, decía. Sí, llegará sí, y... sí. Y bueno, en esa revisión con la ginecóloga me preguntó, ¿te gustaría ser madre? Y le dije, sí, bueno, de hecho, bueno, estoy intentándolo. ¡Ay, qué bien, qué maravilla! ¿Y desde cuándo? Entonces, claro, yo ahí hago memoria y digo, bueno, pues en ese momento yo no llevaba cuenta de nada. Ah, pues bueno, desde hace 9 meses. Bueno, no es mucho tiempo, no te preocupes, pero mira, te voy a dar el ácido fólico para que te lo tomes y ya verás, esto te va a ayudar de placebo.
Entonces me dio nada, un ácido fólico que además me había dado como muestras y yo ahí empecé a agobiarme muchísimo. Claro, Porque es era, que- o sea, cada mañana que yo me tomaba ese sobrecito de ácido fólico, a mí me recordaba que yo no me estaba quedando embarazada. Ya. Ya. Y yo dejé de tomarlo. Dije, no, a mí esto no me está ayudando. Bueno, yo sé lo que pasa a día de Ya, hoy y soy ya. como muy preocupada con eso, pero en ese momento a mí eso no me Te hizo ayudó. bien. Es cierto que ella me dijo, mira, vamos a dejar pasar todo el verano y después me vuelves a llamar. Si no te quedas, me vuelves a llamar. Yo dejé pasar el verano, dejé pasar el otoño y en ese invierno la volví a llamar porque yo no me había quedado embarazada en ese tiempo. Y yo ahí ya sí estaba agobiada porque notaba que algo pasaba. El caso es que la llamé, no me cogieron. Bueno, pasaron un par de semanas y estábamos ya en marzo de 2020. Entonces, bueno, pues en marzo de 2020 pasó una cosa bastante heavy a nivel pues, global, que es que estaba el virus de la COVID y a partir del 14 de, creo que fue, ¿no? 14 de marzo, nos encerramos. Entonces, es cierto que yo ya empezaba a ver las noticias y yo veía que los sistemas sanitarios pues estaban, bueno, pues sí, muy colapsados o que iban no a colapsar, pero que estaban en otra prioridad. Entonces yo dije, bueno, pues yo no voy a llamar a ningún ginecólogo de nada para decirle, mira, es que no me quedo embarazada. Entonces yo asumí que no era mi momento para empezar ninguna prueba ni llamar a nadie. Y, Tú ahí, hasta ahí, o sea, hago un inciso aquí, ¿vale? ¿Tú esto has hablado con alguien de tu entorno, sabes? ¿Lo has compartido No, con alguien? no, con mi pareja, después sí empezábamos a sentir mucha presión de las familias, de, oye, pero jope, qué bien estaría pues tener un nieto, qué bien estaría, Ya. qué tal, pero no lo hablábamos así abiertamente. Ya os digo, tampoco hasta ese momento, o sea, el deseo no era un deseo limitante o no, o sea, era como, bueno, pues no está pasando. Pero sí que ya a partir de marzo yo lo recuerdo como una brecha muy grande, sobre todo porque yo empiezo en ese periodo a recibir muchas llamadas, videollamadas, muchos WhatsApps de gente de mi entorno que Que se se estaba quedando embarazada. Ya. Y amigas muy, muy, muy cercanas. Ya. Y yo ahí sí que siento, y por eso sé que a mí ahí ya me empieza a afectar, siento, bueno, felicidad, pero sobre todo una punzada súper grande de qué está pasando. O sea, porque no, es que de verdad os lo juro, fue dos de mis mejores amigas, otra o sea, otro de mis mejores amigos, su pareja, mi prima, o sea, y era como, jo, esto está genial, porque es que de verdad que es Ya. genial, pero, y todo el mundo además, al menos en 3 de los casos que yo conocía o en 2 de los casos, muy rápido, en los otros yo ya no tenía tanta información, entonces, claro, ahí después sabes, ¿no? Que ha habido más cosas. Pero bueno, lo que te llega es, me he quedado rapidísimo. Me he quedado rapidísimo, nada, ha sido estar encerrados y quedarme embarazada. Ya. Y a mí eso, claro, no me estaba pasando y seguía sin pasarme. Y qué difícil tiene que ser el hecho de, por un lado, querer alegrarte, porque es gente a la que quieres y hay una parte de ti que se alegra, pero esa ambivalencia de a la vez no poder evitar Sí, sentirte, pues eso. para mí fue, o sea, de las cosas más difíciles, o fue un proceso muy difícil. Claro. Fue un proceso muy difícil que además yo me alejé de esas personas, o sea, yo necesité recluirme, o sea, Distancia. yo a esos niños tardé mucho en conocerlos, mucho. Puse de excusa que estábamos en una pandemia y que, pues bueno, no había que tener Ya. mucha interacción social, pero yo sé que ese no era el motivo. O sea, sí, a mí me afectó mucho porque no estaba entendiendo nada, porque yo no tenía información tampoco ahí. Entonces, bueno, yo lo que hago ahí es que decido iniciar el proceso hablando con mi médico de cabecera para que él me derive a reproducción asistida de la Seguridad Social. Pero, o sea, esto, a ti entonces, ¿qué te dicen? O sea, llevo tanto tiempo que eso, que no me quedo embarazada y... Yo llamo a mi médico en junio y le digo, mira, me pasa esto, yo con mi médico tengo muy buena relación, es un médico de familia maravilloso, y yo le digo, mira, me está pasando esto, llevo pues tanto tiempo intentándolo, que en ese momento eran 2 años, y no me quedo embarazada. Entonces me dijo, pues Antía, tengo que derivarte a reproducción asistida, te van a llamar o te van a mandar una carta, pero es posible que tarde un poco. Y yo,
le dije, pues es que es normal porque estamos en junio de 2020 y, Ya, claro. y vamos, o sea, yo ahí lo tenía clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que sí que sentía también un grandísimo orgullo de lo que es, o sea, de la sanidad pública y como del sistema público que teníamos, y entonces, pues era por donde yo quería iniciar también mi proceso, ¿no? Pero, o sea, a mí es que me quemaba, o sea, a mí tener ya información y ser madre, a mí me quemaba muchísimo. Entonces, en ese agosto, yo, a pesar de que, claro, no me llamaban para esa cita normal, ¿no? Entonces yo tenía un seguro privado. Entonces lo que hicimos fue llamar a nuestro seguro y preguntar en Coruña qué clínicas podían hacer pruebas de fertilidad para, bueno, al menos pues tener algo de información, saber. ¿no? Y nos dan una lista. Y con esa lista, claro, yo esto, como no lo compartía con nadie, no lo hablaba con nadie, yo no sabía cómo, o sea, qué criterio establecer para ir a una u otra. Entonces, el criterio que establecimos fue, Google. esta me suena porque Ya. aquí mis primas yo creo que van al ginecólogo, o sea, Claro. tal cual. Y sí que es cierto que, bueno, era una clínica que estaba en un hospital, que era un hospital privado, pero que a mí, o sea, que los temas de salud estén gestionados en espacios como muy grandes me daba mucha seguridad también. Entonces, bueno, pues optamos por ir ahí. ¿Qué pasó? Que llamé y había lista de espera también. Había una lista de espera de 1 mes para darte una primera cita. El caso es que, bueno, dejé mis datos, yo no estaba tampoco especialmente desesperada, no, la chica que me atendió me dijo, jo, es que tenemos lista de espera, y yo, ¿pero de cuánto? Me dijo, de 1 mes, y yo, bueno, eso no es tanto, o sea, esto no pasa nada. Y nada, me llamaron al poquito tiempo y tuve como la primera revisión con el que después fue el ginecólogo que me llevó, pues a principios de octubre. Y esa primera revisión es una revisión como muy general, en el que te hacen una ecografía vaginal, en el que ven un poco cómo están tus ovarios, ven un poco los óvulos que tienes en los ovarios y, bueno, pues una revisión. Y te hacen una serie de preguntas. Yo, por ejemplo, esas primeras preguntas tenía mucho miedo porque yo pensaba que a lo mejor iban a cuestionar algo de cómo yo me relacionaba con mi pareja o sea, yo estaba como muy agobiada con eso, ¿no? Y además, bueno, tenía una aplicación en el que iba... Eso no lo entiendo, esa frase. Vale, yo tenía una aplicación, vale, hay aplicaciones que... Ah, sí. La que tipo tú- Clue. No sé, pero bueno, Sí, que te pones sí. cuando Estás tienes la ovulando, regla, ta, ta, ta. sí, pones cuando tienes la regla, cuando estás ovulando, marcas cuando has tenido relaciones. Sí. Claro, yo eso también ya lo estaba haciendo y a mí eso me generaba muchísima Ya. ansiedad también, porque era como, esto tampoco funciona. Y esa propia aplicación, yo no recuerdo cómo se llamaba, tenía foros de fecundación in vitro, inseminación artificial, y yo veía esos comentarios y esas mujeres, bueno, a un nivel, yo veía mucha angustia y mucha desesperación, y yo lo leía y yo decía, ¿pero esto qué? O sea, ¿esto qué? ¿No? O sea, a mí me generaba como, yo aquí no puedo estar, no. Ya. Entonces, bueno, en esa primera visita yo tenía un poco de miedo a que, no sé, a que cuestionasen, pues, es que lo estáis haciendo poco, es que tenéis que intentarlo más. Claro, cuando yo ya estaba muy bloqueada, ¿no? Y yo decía, a ver, esto no puede ser, Buah, ya. ¿sabes? No puede ser de Ya. 2 años de que no Ya. lo sé hacer. Es ¿no? que al final Entonces, yo tenía mucho bloqueo con eso. hay poca broma, o sea, de estas cosas yo creo que no se habla, pero también entiendo que a nivel relaciones sexuales, cuando parece casi una obligación No, porque eso- te toca, porque tal, es que claro, eso tiene que ser muy complicado también, o sea... Y yo tenía mucho miedo a que a lo mejor pues me acabasen derivando a coitos programados y bueno, que eso es algo que pasa, o sea, yo no sé si es una técnica de reproducción asistida o qué es, pero bueno, es algo que pasa, ¿no? A ti te van midiendo cómo estás en tu ovulación real y te dicen, pues este día tienes que mantener y aquí relaciones. igual. Claro, yo eso decía, es que como Ya, me digan no, eso, yo cabreada, me no sé deseo qué más. con tu O sea, pareja. es que Claro, yo o sea, imagínate que sería ¿sabes? que te apetece una mierda por lo que sea ponerte que has tenido un Ya. mal día, o sea, es que, buah. Sí. Y bueno, yo estaba en ese proceso. No hubo ninguna pregunta relacionada con eso. Había preguntas un poco generales y de hecho ese médico me dijo, mira, normalmente esto es un tema de compenetración con tu pareja, no pasa nada, o sea, tranquilos, es normal. Pero ya nos faltó una serie de pruebas. Había una serie de pruebas que eran analíticas, la mayoría para mí, que eran de, yo creo que revisión de estrógenos, o sea, revisión de hormonas. Había una que es muy clara, o sea, que es como muy clara dentro de todos los procesos de reproducción asistida,
que es la antimülleriana. Después, ¿qué más? Había como unas pruebas genéticas que nos hacían a los dos para ver si a lo mejor había alguna incompatibilidad de algo. Había un seminograma, que es donde ven un poco el semen del hombre. Y ¿qué más había? Y había otra prueba que era como una especie de radiografía de las trompas de falopio. Vale, todo eso, algunas de esas pruebas había que hacerlas en días concretos del ciclo menstrual y la prueba genética tardaba por lo menos un mes. Entonces, claro, yo ahí ya en mi cabeza estaba, vale, que es que aún o sea, esto va a Ya, ser ya. mínimo otro mes Claro, más. claro, es que... ¿No? Entonces yo ya estaba en ese proceso de, es que yo estas navidades entonces no me quedo embarazada. O sea, ¿vale? Ya. Yo estaba como, bueno, normal. eran otras navidades más. Y hay un pequeño inciso. En este caso, tu pareja, ¿cómo vive todo este proceso también? Bueno, pues hasta este momento, pues un poco como yo, pero con mucha más relajación. O sea, él, en este caso, mi pareja siempre lo ha dicho, o sea, ha dicho que si no era conmigo, él no quería ser padre, o sea, que él tenía clarísimo que si él quería formar una familia era conmigo y que si podía hacerlo, estupendo, y que si no, no iba a pasar nada. Vale. Y eso ha sido, o sea, como desde el principio. Entonces, bueno, yo ahí también estaba muy cómoda, o sea, muy cómoda. Me sentía muy apoyada. Qué importante. Claro, Es, claro. bueno, es que atravesar un proceso como este sin una persona a tu lado que lo tenga claro y que sepa, bueno, estar y sostener, yo lo veo imposible. Pero Ya. Imposible. ¿cuántos procesos habrá? Sí. Sí, posiblemente, muchos, sí. Ya. Mm. Y bueno, nada, entonces yo me hago todas estas pruebas y a mí yo las pruebas ya las puedo ver al momento. Y las veo todas. Pero no sé interpretar nada, salvo en esa radiografía de las trompas de falopio, que es una prueba que no es que te hagan una radiografía, es que es como una prueba ginecológica. Te meten una especie de líquido, entonces en ese momento te hacen una radiografía. Y cuando yo estoy allí para hacérmela, entra el padre de un amigo mío, que es radiólogo. Y yo ya me muero de la vergüenza, porque digo, es que, o sea, es una prueba ginecológica, ¿vale? Entonces ya ahí desnuda y yo, ay, hola, ¿qué tal? Mira, bueno, si te das cuenta, soy amiga de tu hijo, de tal. O sea, y él, ay, hombre, O sea, claro. Entonces, bueno, muy bien, porque es un grandísimo profesional. Yo me sentí Ya, súper cómoda después, pero claro, en el o sea, al momento es como, principio- tengo que reconocer que estoy teniendo un problema de reproducción, porque si no, no te haces esa prueba. O sea, es como yo que no decía nada, aquí, ¿sabes? Ya. Con el padre de mi amigo, Pero, y una que pregunta. nadie sabe nada. Ancia, tú, eso, claro, o sea, quizás te lo digo desde cómo soy yo, que a mí lo que me cuesta es no compartir o no soltar las cosas que me suceden, ¿no? O sea, tú no hablabas de esto por algo, te costaba o preferías llevarlo en tu, ¿sabes? Porque yo necesitaba tener información. Yo hasta ese momento no tenía información. La información que tenía era que yo no me quedaba embarazada. Entonces yo estaba en este momento en el que yo quería saber qué pasaba. Y de hecho, yo a partir de saber todo lo que me pasó, yo ya lo conté, o sea, yo ahí fui súper abierta, lo conté a un montón de gente, no abiertamente a todos, porque al final es un proceso muy largo, muy vulnerable, en el que a veces te apetece hablarlo y a veces no, y que en mi caso fue muy rápido, pero es que hay casos en los que estás 8 años intentándolo. Ya. Entonces, bueno, yo tampoco quería, ¿no? Como tener ese San Benito ahí, o que en un momento en el que no me apeteciese compartir, que alguien me preguntase algo, o que te digan algo que te haga, que te duela más, ¿no? Como, Ya. por ejemplo, algo que a mí me dolía profundamente es, mujer, ya lo conseguirás. Mira, es que eso no lo sabes. O sea, Ya. ni tú, ni Ya. lo sabe nadie. Ya. Entonces, esas cosas no se pueden Que se dice decir. por bien, Y se dicen sí. como por quitar Por ahí, presión, sí. pero... Sí. Entonces, bueno, yo ahí me cuidaba mucho de eso, ¿no? Y bueno, esta prueba ya en este momento ya sale mal. Y él ya me dice... En el momento de hacerla ya. Sí, ya me dice, nada, es que no pasa. En plan, el líquido, no pasa. Y le digo, pero ¿qué hago? ¿La vuelvo a repetir la prueba? Y me dice, no, es que aquí hay una inflamación y no está bien. Y yo, vale. Entonces yo ahí ya fui súper consciente por su propia cara, yo ya fui muy consciente de que algo estaba pasando y que era algo, bueno,
que iba a tener unas consecuencias, ¿no? Y yo, que iba como muy naif a esa prueba, iba como, ya está, me voy a hacer una radiografía, me di cuenta de que realmente ahí estaba pasando algo, ¿no? Claro que las trompas las trompas de falopio estén obstruidas, lo que significa es que la fecundación no se puede producir. Porque Claro, el espermatozoide no puede pasar por ahí, que es donde realmente se produce, ¿no? Entre el óvulo y la fecundación, o sea, entre el óvulo y el espermatozoide la fecundación. Entonces, bueno, es cierto que era un poco de alivio porque yo ahí entendí que yo no me podía quedar embarazada por eso, pero al mismo tiempo es como, bueno, a ver a dónde me lleva, ¿no? El caso es que nada, vamos a la consulta, que era ya a finales de noviembre, y a mí 2 días antes de ir a esa consulta me llaman de la Seguridad Social, porque me dan cita para reproducción asistida para la primera. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo puede ser? Y me dice, bueno, pues puede ser, no sé, imaginaros, si esto era el 29 de... Si esto era el 29 de noviembre, me dan cita para el 3 de diciembre, o sea, con muy poquito margen. O sea, si yo tenía una cita un martes, la otra la tuve un viernes. Y en esa segunda consulta con el ginecólogo, donde ya están todas las pruebas, la prueba del radiólogo se la doy yo, porque él no la tenía, el resto las tenía ya todas él, pero esta no la tenía, esta la tenía yo, la llevaba yo. Entonces se la doy y me dice, bueno, claro, pues nada, está una trompa totalmente obstruida, otra parcialmente, no se puede producir la fecundación, bueno, no pasa nada. Yo, bueno, pues, o sea, él le veía el problema, pero no estaba poniendo como algo tan grave, ¿no? Entonces me empieza a decir las cosas que están bien, bueno, no hay sida, bien. O sea, corto así, ¿no? Ya. Me dice, pero bueno, aquí en la antimuleriana, que es lo que mide la reserva ovárica, está muy baja. Y yo, ¿pero eso qué significa? Bueno, eso es que en tu familia has debido de tener menopausias precoces. Y yo, no. Bueno, pues no sé, el caso es que por algo tú vas a tener una menopausia precoz, tú pues, posiblemente con 40, 40 y pocos años vas a tener la menopausia y tienes menos óvulos de los que tendrías que tener con tu edad. Entonces, claro, yo ahí me quedo ya como con un pitido en los oídos, de esto que dices, Sí, que algo más, por favor. perdón, Buah, o tío. sea, ¿cómo continúa esto? Ya. Entonces ya me dice, bueno, la única solución aquí es ir a una fecundación in vitro. Porque la fecundación in vitro es que te sacan los óvulos y como que se inyecta el mejor espermatozoide, ¿no? Porque, claro, en mi caso se suponía que iba a haber muy poquitos óvulos, entonces hay como que preservarlos muchísimo, por eso que favorecer al máximo la fecundación. Nada, yo recuerdo en ese momento preguntar, pero ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Y no sé qué cifras me dijo, yo sé que me dijo más cifras porque Bruno después me lo recordó, pero yo solo escuché un 10%. O sea, de que haciendo un tratamiento fuese a conseguir un embarazo en un 10% de los casos, ¿no? Ya. En realidad Bruno decía, no, dijo algo de un 30 y pico, y yo, no sé, yo me quedé con el 10 y entonces para mí fue, o sea, fue como que se me caía el mundo encima. Y además me dijo, bueno, y si esto no funciona con tus óvulos, está la ovodonación. Claro, ya escuchar eso fue como el remate que yo tuve ese día. Que fue muy correcto el doctor y yo de verdad que después continué con él y me encantó seguir con él. Pero bueno, en ese momento yo lo llevé fatal. Justo después de esa consulta me pasaron a una salita donde no paraba de entrar y salir gente para darme los precios de cuánto iba a valer una fecundación in vitro. Ya. Y entonces te dicen, no, bueno, pues esto tanto, esto otro tanto, ta. Vale, sumas 5.900. Y te dicen, bueno, y además la medicación está sobre 1.500 euros. Más o menos calcula que 1.500 euros. Tú dices, bueno, vale. ¿Qué tenía yo de bueno? Que 2 días después o 3 días después yo iba a la Seguridad Social. Entonces, claro, yo me llevé todas esas pruebas, porque esas pruebas son tuyas, ¿no? Y realmente en esa clínica te dicen, haz lo que quieras con esto, o sea, como si no quieres hacerte el tratamiento, ¿no? O sea, estos son nuestros precios, porque claro, yo los pedí. Y ahora busca un poco tú lo que quieras hacer. En la Seguridad Social yo hice esta consulta, o sea, fui a la consulta y yo estaba bastante agobiada por tener que decirles que yo había ido por privado
a cómo hacerme pruebas, porque Ya. yo, bueno, pues se lo dije, no sé, yo me imagino que como una niña así, un poco un cachorrillo, ¿no? De, mira, perdona, es que yo ya me lo hice todo por privado porque es que tardaba tanto. Y la doctora fue muy maja y me dijo, nada, pues dame las pruebas que las miro. Claro. Y yo, bueno, pues si me puedes dar una segunda opinión, yo te lo agradezco, porque a mí lo que me han dicho es esto. Y me dijo, pues efectivamente, yo concuerdo con lo que te han dicho. Y entonces y me dijo, bueno, aquí la lista de espera. Entonces me dijo, bueno, entonces aquí, si tú quieres, te metemos en lista de espera. Es una lista de espera que ahora mismo por el COVID está aumentada. Y estamos llamando, o sea, a partir del año, Ya. ¿vale? Y entonces yo le dije, ya, pero como mi problema es un problema de reserva ovárica, de que supuestamente para mi edad estoy como, Claro. o sea, si yo tenía 33 años, era como que tenía 39 en ese momento, digo, el tiempo corre en mi contra. Y dijo, sí. Si yo pudiera, o sea, si los recursos que tenemos pudiesen, a ti habría que mañana empezar a tratar. Ya. Entonces, claro, a mí eso también me dio como la perspectiva de que, bueno, pues de que el tiempo jugaba en mi contra. Tú ahí, Antía, o sea, cuando llegas a casa, claro, me imagino que como que se te pasa todo por delante, ¿no? En plan, todas las opciones, todas las situaciones posibles, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo recuerdo eso, pues era a principios de diciembre, entonces ahí estaba el puente de diciembre. Estábamos en diciembre de 2022 con muchísimo aislamiento, estaba empezando como a crecer el COVID otra vez un montón y no había vacunas, entonces el aislamiento social ya era muy grande de por sí, guau. pero es que además yo, o sea, fue un fin de semana horrible, de muchísima tristeza, de llorar un montón y de cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque además el médico me había dicho, bueno, hay más pruebas que se pueden hacer antes de que empieces un tratamiento, por si acaso hay algo más que no estamos viendo ahora. Y yo, vale, Que pueda haber pues vamos. Y entonces me dijo, bueno, una la tienes incluida en tu seguro por si te la quieres hacer. Y yo dije, sí, pues me la quiero hacer. Entonces yo cuando a la doctora de la Seguridad Social le dije, mira, me ha recomendado hacer esta prueba para ver si tengo una endometritis, y me dijo, le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, vale, bien, aquí no se hacen. Vale, esa prueba yo me la hice en diciembre y en esa prueba a mí me dio endometritis. Vaya. Y es, bueno, esto es como una inflamación del endometrio, que es la piel que recubre el útero, que si eso está inflamado, el óvulo fecundado no se puede implantar. Entonces no se puede producir el embarazo, ¿no? Normalmente son embarazos, abortos bioquímicos, o sea, produce abortos bioquímicos o abortos muy tempranos en las primeras semanas. Con lo cual, que a mí me hicieran esa prueba y que detectaran eso, yo me traté después de eso. Bueno, pues a lo mejor en la Seguridad Social, si no me hubiesen visto eso, yo no habría podido, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como decir, vale, ya tengo todo el combo Ya. y ya tengo como todo el mapa y ya tenía como un escenario en el que yo iba a poder continuar. Y ahora, ¿no? O sea, ese dolor de, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, yo ahí me planteé, porque quiero ser madre, y como que todas las respuestas que me daba a mí misma eran un poco, o sea, relacionadas como con la herencia, como con la educación, como transmitir, ¿no? Un legado. Y yo decía, pues por eso no se es madre. O sea, no sé, era como, no sé, esto no me está resonando, ¿no? Pero sí que llegué como a un punto, a una luz, en la que yo decía, jo, yo conozco a muchas mujeres que no han sido madres y son mujeres maravillosas, o sea, mujeres muy adultas, ¿no? En el que ese conflicto como con la herencia, con dejar un legado, no está y lo han dejado igualmente, ¿no? Lo dejan de otra forma y son pues mujeres que viajan un montón, que son súper referentes para mí, de mi entorno. Entonces yo ahí encontré un poco de luz de decir, vale, yo voy a iniciar un proceso en el que puede que acabe siendo madre o puede que no. Y si no soy madre, no va a pasar nada, porque yo tengo referentes y porque se puede no ser madre, aun queriendo ser madre. Entonces a mí eso me dio, la verdad, que bastante paz. No fue fácil, o sea, no es fácil llegar a eso. Claro, lo estás contando, pero tiene que ser. Uf. Y yo ahí empecé a centrarme en el día a día. En plan, el día 10 de diciembre tengo esta prueba, el día 10 de diciembre tengo esta prueba, porque además son pruebas. 2 horas antes tómate un Valium de no sé cuánto y no sé qué. O sea, no Depende de es lo que te afecta. Claro. Pero, y una duda antes de esto.
Y tú en ese proceso que haces en casa, por ejemplo, pensando, bueno, pues si no soy madre, por ejemplo, tú ahí, por ejemplo, valoras y si no puedo, por ejemplo, la adopción, ¿eso lo valorabas? Sí, yo en ese fin de semana puente terrible busqué información para la adopción, sobre todo porque yo no o sea, para mí hubo una duda muy clara en este proceso, que o sea, yo tenía muchas dudas éticas y morales sobre las técnicas de reproducción asistida y sobre dónde estaba el límite. Porque para mí el límite estaba en que yo a mi cuerpo le puedo hacer, bueno, pues hasta donde yo considere que está mi límite, pero yo no podía sobrepasar y hacer explotación de otros cuerpos y de otras personas. Ya. O sea, Ya. entonces, la gestación subrogada en España no está, Total. No está aprobada, legalizada, Bueno, por supuesto. O sea, yo no iba ya ahí, pero es que la ovodonación en España se fundamenta a través de clínicas privadas, a través de donaciones de mujeres a las que se les paga un poco a modo de compensación, porque el proceso es muy difícil y bueno. Ya. Y entonces yo ahí, y es un proceso en el que sigo, tengo mucho debate interno. Entonces yo no sabía si tenía que ir a una ovodonación, yo no sabía si iba a poder hacerlo. Entre otras cosas, porque hay un duelo genético que tú tienes que hacer, o sea, tú tienes que decir, mis hijos no se van a parecer a mí, ¿vale? Y eso que yo me veía como muy avanzada, ¿no? Como muy actualizada, no sé, como muy moderna. Yo ahí era como, a mí eso me está atravesando profundamente, Ya. a pensar en eso. Es que una cosa, o sea, yo creo que en estos procesos siempre una cosa es cómo lo vemos antes de atravesarlos. Claro. Cuando no pasamos por ahí, Exactamente. todo es muy Sí. fácil, pero cuando de repente estás, Que yo, o sea, sé que la ovodonación es una opción para muchísimas mujeres, que se usa muchísimo y que está regulada en España y que está regulada también porque tenemos un sistema capitalista horrible que tampoco podemos ser madres a veces cuando biológicamente tendríamos que serlos, entonces al final, oye, pues es que el sistema te tiene que dar un recurso, ¿no? Pero yo veo que hay mucha opacidad, o sea, yo veía que había mucha opacidad y que yo ahí iba a necesitar más información, más tiempo también, yo necesitaba como atravesar mi propio proceso de mis óvulos no sirve, que yo no estaba ahí todavía. Y yo decía, yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero me veía bastante cerca, o sea, yo, como mi deseo de ser madre era tan grande, entonces claro, mi conflicto interno era muy profundo. Y entonces yo, la adopción, claro, para mí era como una primera opción, digo, es que si yo no puedo ser madre, pues yo adopto. Pero bueno, nada, lo primero que lees es que si estás en un proceso de reproducción asistida no puedes empezar un proceso de adopción. Lo cual yo entiendo perfectamente, en ese momento sí que era como, ¡ay Dios, otra punzada! Pero vamos, es totalmente lógico, porque tú tienes que atravesar tus propios duelos y tienes que tenerlo muy claro, porque, no sé, estás al final jugando con la vida de la infancia, ¿no? Y bueno, muchas personas sí que como que inician el proceso aunque estén en tratamientos de reproducción y dicen que no, yo sabía que no, y además a mí como que los tiempos que yo vi ahí eran de 8 años, 9 años, y yo ahí, o sea, es que yo quería ser madre, o sea, yo me quería quedar embarazada al mes siguiente, entonces a mí que me dijeran 8 años era empezar, entonces yo decía, no, bueno, me voy a centrar en el hoy, ¿no? Y en el hoy es que mañana tengo una prueba, o sea, yo estaba como un poco en eso. Y después yo sentía también como mucha presión del privilegio. O sea, el privilegio de, pues económicamente es que yo me puedo permitir pagar esto. Entonces, jope, ¿qué pasa si no pudiese? ¿Presión o culpa? O sea, quiero decir, presión... Bueno, presión o culpa, ¿no? O sea, yo sentía el privilegio. El privilegio de... wow. Y al mismo tiempo, o sea, yo eso lo transformé y dije, es que precisamente si yo tengo el privilegio de que me lo puedo pagar por privado, Claro. yo no, o sea, no le debo hacer eso a la Seguridad Social. O sea, yo, o sea, lo transformé, ¿no? A mí me flipa Y dije, o sea, este tipo de reflexiones que tienes, no sé, como a mí me parece como yo no creo que no llegaría ahí. bueno, no sé, depende de cada uno y de cómo te atraviese. A mí es que me atravesó tanto, tan profundamente. No, yo yo me lo refiero también a reflexiones de decir, joder, me puedo permitir esto, entonces yo lo voy a pagar por aquí para que otra persona tenga la oportunidad por lo público, o sea, como
Ese tipo No de llegaba, cosas. no llegaba tanto a eso, sino como mi tiempo se acaba, yo no quiero esperar un año, tengo el privilegio de que lo puedo hacer antes y si esto no funciona, tengo una segunda oportunidad con la seguridad social, ¿no? Entonces, era un poco por ahí y como el rollo de, eso sí, tengo el privilegio y además es que como que debo hacerlo, Ya. ¿no? Porque, bueno, Tía, y ponlo en contexto pandemia. Total, Que horrible. ahí la cabeza. o sea, diciembre de Buah, tía. 2022, enero 2022, no, 2020. Enero de 2020, el COVID aquí en Coruña fue lo peor, Sí, o sea, sí, los hospitales peor que nunca, ta. O sea, es que no te pasa ahora y sales a la calle, desconectas o Sí, haces sí, algo, pero sí. es que ahí estabas En tu casa. Sí, o tía. viajas. Yo decía, "Joder, si pudiese coger un vuelo ahora, irme a no sé Claro, dónde". o sea, No, es no que- se podía. Y en enero yo como que empiezo el tratamiento, ¿no? Pero en enero pasa también dos cosas, y es que a dos personas muy cercanas les diagnosticaron bueno, pues enfermedades muy graves. Y entonces yo ahí hice un reseteo y me acordé, o sea, en ese pitido que yo tenía con el doctor, me acuerdo que él me dijo, esto no es una enfermedad. Y yo ahí conecté con eso y dije, es que efectivamente, o sea, yo estaba en modo drama, ¿vale? En modo, esto es lo peor que me puede pasar. Y yo ahí dije, no, efectivamente, esto no es lo peor que me puede pasar, esto es un proceso más que estoy iniciando y ya está, ¿no? Y a mí eso, bueno, pues fue Te agarraste, horrible, pero me ayudó también como a coger mucha perspectiva, ¿no? Del lugar donde yo estaba. Entonces, bueno, empiezo como el tratamiento empieza con que te baja la regla y te tienes que tomar la píldora. Yo no sé qué me pasó ese mes con la regla, que se me descontroló y entonces tuve que empezar el mes siguiente. ¿Te daba? O sea, ¿te asustaba? No, No. no, yo para los procesos como médicos soy bastante... No me da mucha impresión, porque es un proceso ahora, bueno, ahora os contaré, ¿no? Pero Ya, es ya. bastante heavy. Primero empiezan con que te tienen que estimular los ovarios para que tú produzcas muchos óvulos. Entonces, bueno, son un montón de revisiones de pruebas ginecológicas y ya te van pautando la medicación. La primera medicación que a mí me pautan son creo que 5 plumas precargadas de unas hormonas, son como las plumas de la diabetes. Son nada, unas agujitas muy finitas que realmente es que no duele pinchártelas, pero cuando yo voy a pagar esas 5 plumas, acordaros que a mí me habían dicho que la medicación total serían sobre 1.500 euros, yo pago 2.900 euros. Buah. Entonces, a mí eso me hace ver en ese momento que mi caso no es un caso de la media, que mi caso es como que yo necesito mucha cantidad para sacar algo, claro, y a ver qué sacamos, ¿no? Entonces, claro, yo ahí me agobio mucho porque digo, joder, es que... Porque además, bueno, como el comentario de mi médico era, vamos a darle caña a estos ovarios, vamos a... Y yo era como, madre mía. Y eso no fue toda la medicación que yo usé, ¿eh? Más que después ya dejé de como hacer el cálculo, porque digo, da igual, ya la voy comprando poco a poco. Nada, entonces me empiezo a pinchar. El primer día que me pincho, mi madre es enfermera, entonces le digo, va, mami, ven, y así me pinchas tú. Y yo veo que mi madre está bloqueadísima. Y entonces ya le digo, mami, no te preocupes, que ya he visto un vídeo en YouTube y ya sé cómo se hace. Entonces, bueno, pues Pero aquí ya ves, ya has hablado entonces, ¿no? sí, Este yo aquí, proceso- yo nada más saber las pruebas, yo ya hablo con mis padres, hablo con mis mejores, hablamos con nuestros mejores amigos y ya hay el tabú fuera y realmente Vale. como que cada paso ya lo contamos absolutamente todo, sí, ¿Y sí. eso no lo sientes también como algo que te... Sí, yo lo siento como que fue una liberación Claro. en ese momento, sí. Sí, así, a mí me ayudó mucho, pero sobre todo porque había un plan, porque Ya, había algo. ya. Si a mí en ese momento me dicen, mira, es una infertilidad desconocida, que las hay, es un porcentaje muy alto. Ya. Yo ahí o sea, digo, Claro. no sé. O sea, Ya. no sé. Igual ahí no lo hablo todavía. Ya. No lo sé. Y nada, entonces yo me empiezo a pinchar, es todos los días a la misma hora y un día sí, un día no, tienes que ir al ginecólogo a que te hagan una ecografía, a que te hagan primero un análisis de sangre en el que miden cómo están las hormonas en ese momento y ya después te pasan a hacer la ecografía. Entonces el médico, a través de cómo están esas hormonas de la analítica y cómo está la ecografía, va viendo si tú estás reaccionando bien a esa
estimulación ovárica o no. En mi caso siempre era como, muy bien, oye, van muy bien, oye, de verdad, mira cuántos óvulos se ven aquí, mira cuántos óvulos se ven aquí, oye, muy bien. Siempre muy prudente, ¿no? Mi médico al decirme números, yo además ya sabía que iba a ser un número bajo, pero me decía, vamos a sacar, bueno, va a estar bien, Antía, va a estar bien. Después te mandan otras inyecciones al cabo de no sé cuántos días, en total como que las inyecciones son 15 días. Y son otras inyecciones que esas sí que ya hacen daño, son de aguja grande y tal. Y la última que te ponen es, yo creo que era el Ovitrelle, que lo que hace es que hace que esos óvulos no eclosionen, es decir, como que paraliza el crecimiento, porque si no, porque a ti te hacen la punción para quitarte los óvulos, creo que es 48 horas después de esa, antes de las 48 horas después de, o sea, que no pasen 48 horas después de ese pinchazo, ¿no? De ese pinchazo. Entonces, bueno, para extraerte esos óvulos te tienen que meter en quirófano, o sea, tú ingresas, te meten en quirófano, te ponen una anestesia maravillosa, que de verdad yo nunca he dormido tan bien, y te despiertas al poquito rato ya en la habitación. Y en este caso, yo cuando me despierto ya está el médico conmigo. Me dice, bueno, Antía, hemos sacado 5 óvulos de buena calidad. Esperábamos, la verdad, más. Esperábamos 8, esperábamos 10, 8, pero bueno, aún así tenemos 5. Y yo ahí o sea, recuerdo, Dios mío, son poquísimos, 5 son poquísimos. Porque 5 hijos. bueno, pero no, Sí, porque no, hay ya, mucho ya, ya, proceso, ¿no? ya. Después. Y bueno, nada, pasan unas horas y tú bajas ya a la consulta y entonces con el médico vuelves a hablar, ¿no? Entonces el médico ahí te dice, bueno, mira, hemos sacado 5, son de buena calidad. Pensábamos que podríamos haber sacado más, pero bueno, son 5, tenemos buen material genético para empezar. Y ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a fecundar con los espermatozoides, con el espermatozoide, y esto era un martes, vale, pues el viernes te va a llamar una de las embriólogas del equipo y te va a decir cuántos han fecundado. Y después el lunes o el martes siguiente te va a volver a llamar para decirte cuántos han llegado a día 6. El día 6 se llaman blastocistos, que son, bueno, comúnmente blastos, y entonces es como el punto máximo, ¿no? Que tú necesitas ahí para el desarrollo. Y yo esos días, por ejemplo, que normalmente son muy difíciles de esa espera porque estás esperando unas llamadas, yo estaba muy tranquila. Yo, además, todo este proceso yo me había leído muchísima literatura científica y yo ya sabía cuáles eran las cifras. Yo sabía que solían llegar a día 6 el 30%. Por eso yo, ahora decía, ¿no? Sí, te sacan 5, pero es que no llegan 5. Ya, ya. Entonces yo a él le pregunté, bueno, ¿y cuántos llegarán? Y me dijo, bueno, 4, 3, bueno, 3. Pero mira, si llegan 3, tenemos un buen número para empezar a hacer transferencias y ver qué pasa. Oye, a la primera transferencia igual no te quedas, pero a la segunda puede ser y si no a la tercera. Entonces yo, bueno, como me había dicho eso, dije, pues ya está, esto está hecho. Entonces, nada, me llaman pues eso, los 2 días y me dicen, bueno, nada, pues se han fecundado los 5. Entonces continuamos con los 5. Y me llaman al último día, en el día 6, y me dicen, pues es que han llegado los 5. Y tú dices, joder, sí que eran buenos, Y entonces yo ahí digo, pero eso no es lo normal, Qué porque guay. yo sabía las cifras, o sea, yo tenía claramente que era el Bueno, ya, 30% pero la y estadística- esto era el 100%. Ya, ya. Y entonces me dijo, sí, no, esto... Y entonces ya después haces otra revisión con el médico y le digo, ojo, pero es que han llegado los 5. Y me dijo, sí, es que es algo extraordinario. De verdad, tía, esto es extraordinario. Entonces yo ahí ya digo, vale, bien. O sea, bien, tenemos 5, ha estado bien, ¿sabes? Es como, era un proceso que, bueno, pues mejor tener cuantos más mejor, pero hasta aquí. Y nada, después de ahí yo me tengo que tratar se congelan esos óvulos, ¿vale? Y yo ahí me tengo que tratar esa endometritis que tenía, esa inflamación del endometrio, que es con antibióticos, unos antiinflamatorios, y durante 2 meses ponerme probióticos y prebióticos de forma vaginal. ¿Para qué? Pues eso se quede bien.
Entonces, bueno, son como 2 meses más de espera. O sea, en total, ¿ya cuánto tiempo llevabas con todo esto? Pues mira, yo la primera consulta fue en octubre, esto era finales de abril. Yo en mayo podría haberme hecho la primera transferencia, pero yo bueno, no estaba viviendo en Coruña en el momento, entonces yo en mayo no me hice la transferencia, me la hice en junio. Para hacértela, bueno, tienes que llamar pues como el primer día de regla, creo que es, y te van haciendo como controles, te vuelves a pinchar porque tienes como que preparar un poco, no sé si yo no sé, ya no sé qué había que preparar, y te vuelven a meter en quirófano en el día concreto, porque claro, tienen que controlar como que tu ovulación para que al día 6, porque recordar que o sea, en el laboratorio los óvulos fecundados habían estado creciendo 6 días, entonces a ti te los tienen que implantar en ese mismo periodo, porque si no tu cuerpo dice, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, bueno, como que se hacen esos cálculos y a mí me hacen se llama transferencia embrionaria. Sigue, es en el mismo quirófano de la vez anterior y, bueno, tienes que ir con la vejiga muy llena. Entonces, yo lo único que recuerdo de ese momento es que me hacía mucho pis, eso sin anestesia, ya sin nada, porque simplemente te meten una canulita vaginalmente hasta el útero y viene la embrióloga y posa el óvulo fecundado y el doctor lo mete. Y tú vas viendo el proceso, todo. Y de hecho en una pantalla te ponen, mira, es este el embrión, tal. Entonces como, hola, ¿qué tal, embrión? Pero bueno, te dicen, nada, tienes que esperar 15 minutos ahora para hacer pis. Y claro, ese momento es que puede ser romántico en algunos casos, no sé, yo me hacía mucho pis, yo solo pensaba en eso. Y a partir de ahí estás 15 días esperando a hacerte una analítica de sangre. La beta espera. La beta espera. Y yo ahí, bueno, pues fue un proceso muy difícil. O sea, esta espera fue muy difícil porque además a las mujeres que estamos en reproducción asistida nos ponen medicación. Porque digamos que los riesgos de aborto y los riesgos son mayores que en un embarazo normal. Entonces, yo estaba, bueno, te ponen progesterona, depende de los casos. Hormonal. Y entonces yo, o sea, muchas mujeres tienen síntomas, pero es la medicación, no el embarazo. Ya. Y tus síntomas son de embarazo. Entonces, claro, yo estaba muy agobiada y son 15 días de espera, que son muchos días. Ya. Yo el caso es que al 10.º día yo ya había leído que las hormonas que te habías inyectado que ya no hacían efecto con el test de embarazo, entonces yo me hice el test de embarazo y a los 10 días a mí me salió positivo. Pero cuando me fui a hacer la analítica que yo la podía ver a la hora, esa analítica que yo me hice a las 9 de la mañana, eran las 2 de la tarde y no estaba publicada. Y mi médico me tenía que llamar a las 2 de la tarde y no me llamaba. Y yo, bueno, pues algo pasó, o sea, ese test estaba mal. Ya. Y no, efectivamente, lo que te miden ahí, que es la hormona HCG, estaba muy alta, significaba que estaba embarazada. Y bueno, pues claro, el médico estaba muy contento dándome la noticia y yo, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿No? Entonces esta fue un poco mi tónica de embarazo, Claro, es que venía vale, ese proceso. vengo de todo esto, ¿cuál es lo siguiente? Claro, ¿qué es lo siguiente? Pues una ecografía, ¿no? A las 7 semanas, que había que esperar como 3 semanas más o 4 más. Entonces, o sea, imaginaros la angustia de, Ya. pero ¿cómo? O sea, ahora tengo que esperar a todo esto, pues con esta medicación que a mí, o sea, me dejaba fatal, con la tensión súper bajita, muchas náuseas. Entonces, claro, era como, ojo, estoy súper contenta porque sí, lo he conseguido, pero tú te sigues sintiendo que estás dentro de un proceso, ¿no? Y bueno, esto fue un poco... ¿Y cuándo dejas de sentir eso? Yo lo dejé de sentir en el parto. O sea, cuando cojo a mi bebé y me lo Claro, pongo sí. encima, porque no es algo consciente tampoco. O sea, es la forma en la que yo tenía, como el mecanismo que yo tenía para vivir eso. Porque bueno, al final, es un proceso como muy largo, entonces yo me había acostumbrado a ir pautándolo, a ir haciendo pequeñas pruebas, a ir día a día y a ir como en ese proceso, a no hacerme ningún tipo de esperanzas de las próximas navidades estaré embarazada o el próximo año tendré un niño. No, porque yo ya había soñado con eso no llegaba. Entonces vas eso en el día a día y a mí, por ejemplo, me producía mucha ansiedad que alguien me preguntara, pero entonces van a hacer
no sé cuándo. Y yo, es que no, o sea, yo mente en blanco, ¿no? Y entonces realmente yo fui consciente de que este proceso se acababa cuando yo di a luz, cogí a mi bebé, me lo puse encima y lo primero que yo le dije a mi pareja fue, lo hemos conseguido. Entonces, claro, es que eso es, o sea, el amor más absoluto y ese momento ahí hormonal, ¿no? Bueno, además de un parto muy bueno, fantástico, que yo tengo un recuerdo muy bonito y como decir, vale, ya está, ahora empieza, ¿no? O sea, ahora empieza Pero lo es bueno. verdad que, claro, es que todo ese proceso de embarazada, después de toda esa tralla mental, física, hormonal. Que claro, al es final que tiene que tela. ser, quiero decir, Y que yo no paro de repetir y sí que quiero dejarlo como muy claro también aquí, que fue un proceso muy fácil, o sea, es que fue a la primera, o sea, los embriones, o sea, los óvulos se fecundaron todos, que eso de verdad es Y extraordinario. te implantaron solo uno. Sí, Te hicieron o sea, uno solo por transferencia. sí, porque, bueno, la legislación española permite hasta 3. Sí. En mi clínica me dijeron que 3 no se implantaban, o sea, como no, y 2 solo, o sea, a elección de la pareja, que ellos recomendaban encarecidamente uno, que los partos gemelares, que al final son de riesgo y lo tenían muy claro. Entonces yo, que vamos, lo tuve también clarísimo y con el paso del tiempo y viendo, ¿no?, lo que supone Sí. un embarazo, lo que supone tener un hijo, también lo agradecí muchísimo, por si acaso, por si Ya. acaso, sí. Y quiero decir que yo me siento muy afortunada porque fue un proceso que, aunque yo gestioné como de una manera así muy visceral, fue un proceso muy rápido, muy sencillo, o sea, no sencillo porque implica pues mucha ciencia, implica Bueno, muchos años de investigación, pero en comparación, en ¿no? comparación. pero muy fácil. Claro. Porque hay personas pues que están 8 años intentándolo, tratamiento tras tratamiento. Y con lo que eso supone, ¿no? Que es eso, lo que hablamos, o sea, que es un proceso muy duro, jova, y al que te sometes a muchísimas cosas físicamente, o sea, es que... Bueno, de todos los niveles. Económicamente, Económicamente, o sea, que al final es yo una- tengo amigas que se han quedado, o sea, que se han quedado haciendo un tratamiento sin resultados y con un préstamo. Y entonces te tienes que iniciar, o sea, la solución ¿cuál es? Iniciar otro tratamiento y cogerte otro préstamo. Eso es muy, eso ¿Y a es quién muy le den duro. eso? Porque al final... Bueno, normalmente estos préstamos, Sí. o sea, quiero decir, es que ya te lo dicen. Te dicen, bueno, esto está financiado, tienes esta financiación. vale. Sí, sí. Entonces, bueno, es un reto y sí, supone como una grandísima carga, la verdad. Muchas veces económica y sobre todo, pues eso, física, emocionalmente, pues de pareja, porque es muy difícil, ¿no? Bueno, al También final es tú, o sea, acompañar entiendo eso. que tú llevas la mayor carga de todo esto, pero al final también es un proceso en pareja, ¿no? O sea, es decir, Sí, aunque tú lleves una carga mayor. Hostia, y lo que Es tiene que duro para los dos. afectar, claro, a todos los niveles, o Claro. sea, pues es que es lo que hablábamos, ¿no? Yo me imagino a nivel sexual, si ya para en cualquier otra situación, cualquier otra pareja que ya empieza a plantearse, pues quiero tener hijos, pues lo que tú dices, ¿no? A veces el simple hecho de estar ahí como pendiente, ¿no? De la aplicación, de cuando estoy ovulando, claro, de repente todo se vuelve como un proceso tan, o sea, Sí, de hacer jo, check, ¿no? sí, muy Sí. mecánico, o sea, al final es muy mecánico, pero, por ejemplo, nosotros a nuestro hijo, bueno, tenemos como una pequeña tradición que es comprarle libros y dedicárselos, y el primer libro que le dedicamos, él era un bebé, y se lo dedicamos con, es que eres la mezcla perfecta de amor y ciencia, porque Ah, efectivamente... son procesos en los que hay mucho amor, hay el mismo amor que en una concepción normal, o al menos en nuestro caso, ¿vale? Sí que puedo hablar de nosotros, pero hay mucha ciencia, hay mucha investigación y a mí eso sí que me hace también estar muy orgullosa, ¿no? De que al final, bueno, yo que soy una fan absoluta de la ciencia, de los avances, de la medicina, de todo este también sistema público que tenemos y de que la ciencia se construye como poco a poco y con la base de los demás y que es muy comunitaria, pues yo sentía también como, ojo, es que esto lo estamos consiguiendo también por los ensayos y errores de lo que ha pasado, ¿no? sí. Y bueno, no sé, a mí eso también me hacía como estar en un lugar en el mundo que me parecía muy bonito y que de alguna forma yo quería honrarlo también con mi hijo. Y bueno, pues es algo que, hombre,
es muy pequeño, no se lo contamos, ¿no? Pero que estará ahí, vamos, y que lo contaremos. Sí, sí, y ahora tenemos aquí a un pequeño maravilloso que forma parte de nuestra vida también, que queremos sí. mucho. Y, jo, así un poco para, bueno, para ir cerrando, ¿qué le dirías, ¿no? A todas esas mujeres que al final están pasando por un proceso en el cual yo creo que esto es mucho más común, ¿no? De lo que se habla y de lo que se cuenta. Pues eso, ¿cuántas mujeres habrá ahora mismo que están? Yo siempre pienso, ¿no? Esa imagen de cuando estás esperando un positivo y de repente te viene la regla, ¿no? O sea, Bueno, no sé qué se puede decir, o sea, cada una que un poco que se mire hacia adentro y que lo que le haga bien, ¿no? A mí me hacía bien leer qué le pasa a otras mujeres. claro. En internet, la verdad es que hay muchos recursos, hay muchísimas cuentas en Instagram que cuentan los procesos. Hay un hashtag específico, Infertilpandi, y a mí eso me ayudaba muchísimo. Yo es cierto que seleccionaba cuando lo leía, pero a mí eso me ayudaba a tener más información, a saber que había veces que salía bien, otras veces que no salía bien, y a alegrarme mucho por esos embarazos, muchísimo, o sea, muchísimo. A mí eso, por ejemplo, me ayudó también pues, a hablar con otras personas que lo podían haber atravesado y compartirlo y sobre todo a mí me ayudaba el ir día a día, ¿no? Y como, bueno, intentar no anticiparme a las cosas y no, pues eso, no construir castillos. Entonces yo iba muy poquito a poco y a mí eso me fue muy bien, la verdad. Y después contabas que justo luego, cuando ya hablas de este tema, es cuando empiezan a salir otros casos que conoces de gente. Sí, nosotros en nuestro caso conocimos casos muy cercanos que habían pasado hace muchos años, de cómo lo habían vivido, entonces de repente empiezas a entender, ¿no? Mucho también pues esas vidas y decir, ah, vale, aquí había pasado esto y esto era como a mí me encaja, ¿no? Y es como que de repente te abres y esas personas se abren también contigo y te empiezan a contar pues sus heridas y sus historias. Y empiezas, ¿sabes?, a establecer también una conexión mucho mayor. Sí, realmente es bonito porque muchas personas atraviesan estos procesos y es eso, son muy difíciles de hablar y de contar, porque cuando los estás viviendo son muy duros. O sea, muy gestionar la incertidumbre es Si te muy puesta en cualquier momento de la vida, ahí. y es eso, no estás enfermo, no es una enfermedad, se puede vivir sin hijos, puedes decidir no tener hijos o puedes, aunque quieras tener hijos, hacer un duelo porque no los has tenido, porque de verdad que se puede. Pero bueno, es un camino que hay que recorrer y mientras lo recorres, pues... Y qué difícil, pues bueno. porque realmente cuando decides y sientes ese deseo de ser madre, quienes lo hemos sentido es que realmente es algo, pues eso, ya lo decíamos, ¿no? En el episodio anterior, o sea, es algo tan... Es que, ¿qué justificación tiene lo que tú decías al principio? Es decir, estás buscando el por qué quiero ser madre. Pues es que no hay algo. Ya, pero te lo llegas a plantear Sí, porque, claro, pero. porque el proceso que tienes que seguir adelante Sí. es tan largo, tan Bueno, claro. difícil que al final Y lo vas que un decía poco Diana. la esencia, ¿no? Y lo que decía Diana, ¿no? O sea, duro a todos los niveles. O sea, es que eso al final. Sí. Joder, es que a mí me parece que yo ya de todo lo que has contado, yo pienso en mí con lo que soy yo, ya con las agujas y tal, y tú lo estás contando Mira, yo muy me tranquilamente. acuerdo, es que yo me acuerdo, Diana, que tú y yo que compartimos embarazo, o Sí. sea, con muy poquitas semanas de Esto es diferencia. muy bonito porque cuando, o sea, Antía y yo en realidad nos conocemos, bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero claro, tampoco teníamos una relación así como muy cercana, ¿no? Y yo recuerdo que yo que en mi cabeza siempre pensaba desde que era pequeña, ¿no? Por cosas que veía, decía, jo, cuando me quede embarazada, cuando tenga hijos, ¿quiénes serán mis amigas o qué personas nuevas llegarán a mi vida? Y recuerdo cuando una amiga mía me dijo, ¿sabes que Antía está embarazada? Yo dije, ahí está. Ahí está. Pues yo recuerdo que tú decías que me tienen que hacer la analítica de no sé qué. Me acuerdo perfectamente, estábamos tomando algo en el pan del libro.
Y yo, o sea, Ah, claro, yo me dura- contaría en plan y cagadísima. estabas en plan, "Uf, es que, jo, yo no sé si ponerme no era la sonda, La aguja bebé o algo así. no, cuando das a luz, ¿no? O sea, cuando vas Ah, a la epidural. La epidural no, lo que a veces te ponen... La vía. La vía. Mm. Y tú decías, yo es que prefiero que no me pongan la vía, porque es que me pinchen. Y yo Claro. lo recuerdo y digo, Joder. qué suerte. O sea, Ya, ya, qué suerte, ya. ¿no? Qué privilegio estar ahí. Ya. Porque yo, o sea, de verdad que es que analíticas todos los días. Tenía los brazos en esas Ay, semanas ya, como ya. un colador. Ya. Entonces es como, hay una vía, Ya. vamos. Ya. me pongo 25, Me la pongo yo ¿sabes? sola, mi Ya, Porque- total. Es Ya. que son de estas cosas, claro, que no eres consciente, ¿no? Es como, pues lo que tú dices, que muchas veces cuando se habla o se dice, o sea, ya aquí hacemos, o sea, ya el tema de, pues, estar presionando a una pareja de qué, y los bebés cuándo y tal, o sea, y yo como fotógrafa esto lo he vivido ya el mismo día de la boda, de estar escuchando a la suegra, al suegro, bueno, y ahora ya, no sé qué, y yo pienso, Dios, o sea, es que cuando de repente, cuando eres consciente de todo lo que sucede alrededor, de todo lo que puede Ya, pasar, pero mucha gente incluso sabiéndolo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando íbamos a Alas, que empezaba a hacer mayo lo de la vida madre, que nosotros dos no teníamos mucha relación al principio, y que estábamos hablando como de la presión que se ejercía de los segundos hijos, ¿no? Y tú decías, yo no sé de tu proceso para nada, y era como, es que mi hijo es un milagro, y personas que saben que es un milagro me insisten en cuándo tener el segundo. Sí, sí, sí. Entonces, al ¿Y final qué? es ¿No todo os animáis esto, al ¿no? Es como- segundo? Y yo, bueno, pues, y entonces yo lo Claro. decía, ¿no? Es que mi hijo ya es un milagro y Pero para no, que y- vuelva. Pero mujer, tú tienes material ahí Claro. genético. Ya, bueno, pero es que tengo Es que que incluso entrar en un sí- proceso. O sea, es como. Ya. No me Que puedes no preguntar es- qué tal estoy. Ya, O sea, pero incluso como primera visibilizando opción. todo, yo qué sé, es que la gente habla por no estar callada, yo qué sé, porque preguntan esto, porque va No, también el que no código son genético. o yo creo Bueno, que, yo creo que es. que hay un punto de inconsciencia también, ¿no? O sea, Y de educación, ¿no? Sí, De que, quizás bueno, pues sí. somos fruto de la educación que somos y bueno, pues son cosas, conversaciones de ascensor, ¿no? O sea, un Bueno, poco pero lo como mejor ¿qué del tiempo, que haces? aquí da para hablar además. pero cuando, o sea, yo creo que cuando estás cerca de todas estas historias jo, que al final son una realidad jo, que hay mucha gente que la vive, claro, eres tan consciente de tantas cosas, ¿sabes? Pues eso, pues lo que tú dices, ¿no? De repente, claro, y ahora encima pues te decían que habías ido como súper rápido y tal. Claro, tú en ese momento, cuando te quedas embarazada, ¿no? No sabes por lo que están pasando las personas Claro. a las que se lo estás contando, ¿no? Y son esas cosas que yo después, o sea, yo que a mi alrededor sí tenía a gente cercana que estaba viviendo estos procesos y que los conocía, claro, cuando veía a alguien que decía, ¡buah, estoy embarazada, tal, no sé qué! Y es que además fue como... Yo siempre pensaba, ay Dios, ¿para qué dices esto? Que lo entiendo, te sale solo la tal... Bueno, Pero, claro, Lo dices porque yo lo hice esto. O sea, yo dije ese tipo de comentarios sin estar pensando porque quizás igual que la hasta tú persona te que tenía- sorprendes. porque yo me sorprendí increíble. Claro, de eso. claro, y Entonces, porque, porque es sí, tu proceso también, claro. tienes que contarlo y porque está Claro. bien. Pero evidentemente, Puedes hacer yo daño. lo que os decía, ¿no? O sea, yo sentí dolor, sentí una punzada, pero no era culpa de, o sea, Ya, no hay no, culpa, claro. la culpa no es de ellas, es que yo estaba en un proceso, ¿no? Sí. Y yo tardé mucho en conocer a esos niños y en contarles a mis amigas, oye, yo no pude estar aquí, y yo lo conté con las que me sentí muy mal, lo conté y les dije, oye, yo lo siento, yo no pude estar acompañándoos porque yo estaba pasando este proceso. ¿Y ellas? Y entonces, por ejemplo, una me dijo, yo pensé que tenías una depresión, yo no entendía nada. Ah, claro. Y entonces le dije, bueno, yo estaba pasando esto y me dice, es que ahora lo entiendo todo. Claro. Y lo hablé también pues con otra persona que le dije, jo, es que no me sentía capaz de conocer a tu hijo. Y es un hijo de verdad que es de mi familia, que yo lo adoro, que es que Claro, mi hijo lo claro. adora, o sea, que es maravilloso. Y yo no lo pude conocer. Y cuando se lo dije me dijo, yo o sea, lo entiendo, no te preocupes, o sea, no Ya. pasa nada, ¿no? O sea, bueno, yo sí que sentía que después pude contarlo, pude hablarlo y pude, pero en ese momento yo estaba que no, Ya. estaba, bueno, pues en En tu mucho proceso. estaba en mi proceso, que era un proceso de aislarme, de protegerme. También es eso, estábamos en el COVID, no había vacunas, yo, claro, no me podía contagiar de nada, Ya, porque claro, si yo me claro. contagiaba, a mí no me extraían los óvulos y entonces toda esa medicación y todo ese dinero que yo estaba invirtiendo se iba al garete en esos 15 días. O sea, era como todo esto, Ya. ¿no? Y es que si me Sí, ya contagio es esto se mucho, retrasa sí. más y entonces tal, y entonces claro, esos meses son de
de mucho aislamiento. Ya. Mucho aislamiento. Antía, y luego yo a ti te recuerdo en el embarazo malísima. Te Sí, me pasaron cosas. O sea, Sí. recuerdo que yo era de, oye, ¿quieres bajar a tal? Y es que cada vez que te escribía tenías algo y yo decía, Dios mío, está aquí. Sí, cogí COVID, o sea, Sí, sí, tuve... Bueno, lo tuviste después ya. No, por eso Sí, digo, lo por eso tuve, digo pero que, fui oye, embarazada. Sí, yo también. Y lo pasé, o sea, fue muy fuerte, perdí, bueno, lo de menos fue perder el olfato y el gusto, pero me tardé mucho tiempo en Ya. recuperarlo y yo estaba muy agobiada con que no iba a poder oler a mi bebé al nacer. Ya. Lo olí, pero no era el olor así fuerte. ya. Sí, me pasaron como muchas cosas, entonces yo por eso como que mi mantra era, nada, seguimos en el día a día, en el poquito a poco y bueno, fue como fue. Pues nada, Joder, creo que vamos ya. No sé, pasadísimos de tiempo, o sea... Perdón. Jo, no, darte, genial, sí, darte las A mí me gracias, Me total. encantó escuchar todo el Sí. proceso, o sea, fue genial. Sí, sí. Y sobre todo, pues eso, que, jo, para todas aquellas que estéis pasándolo o planteándoos, ¿no? Igual, bueno, pues también un poco en esa... También, jo, esta al final es lo que tú dices, ¿no? Hay muchas historias que no tienen este final, Sí. que tardan muchísimo, que no llega a ser, pero bueno, jo, este es un caso... Claro, Oye, pero sí. muchas veces también, aunque sepas que no tiene por qué ser el final, escuchar este final Claro, te Sí, reconforta sí un que a poquito, mí ¿no? me Es como que ayudaban te da las un historias abrazo. que acababan bien, o sea, que acababan Claro. bien, que acababan con bebés nacidos vivos, que es Sí. una terminología que se usa Sí, mucho, ¿no? sí, sí, total. A mí me encantaban y bueno, pues eran de mucha alegría. Y sí que quizás, antes decías, ¿no? ¿Qué consejo y tal? También si tienes que escoger clínica y tiene que ser privada, sentir que no están mercantilizando un poco tu proceso, ¿no? O sea, sentir que ese proceso no es solo económico y que, bueno, pues como que sentirte cómoda, cuidada, para mí era fundamental. Claro. Sentir que yo estaba en un hospital y que era un proceso médico, que no era un proceso que a mí me estaban viendo con el dólar en la cara. Ya. Para mí era Claro, eso es muy superimportante. importante. Sí. Jo, Nada, bueno, pues terminamos esta segunda temporada y la verdad que, bueno, yo creo que no, para nosotras, pues yo creo que acabar... terminar con Antí era lo Claro, mejor. por eso digo, o sea, porque aquí donde nos veis a las tres, yo creo que somos también un poco, pues mira, al final, tres mujeres que hemos coincidido y nos hemos, yo digo, ¿no? Lo decía en el capítulo anterior, que yo os necesito como el agua, o sea, en mis días, en mi vida, y es precioso acabarlo contigo. Muchas la verdad. gracias. Gracias a Yo ti. estoy encantada, de verdad, de haber estado aquí. Qué guay. Pues nada, Jo, nos vemos para la siguiente temporada. Supongo que sí, ¿no? Nadie nos tiene que renovar, solamente No, somos nosotras, en plan, echarle ganas. Así que, bueno, pues, Jo, si queréis todo lo que nos podáis contar, si se os ocurren temas que os remuevan, que queráis decirnos, oye, pues me parece súper importante que habléis, que, no sé, me está pasando esto, me gustaría, bueno, no sé. Y que yo creo que ya veis un poco nuestra dinámica también de que, vale, ok, nos gusta también contar con la parte profesional y la visión esta crítica a nivel profesional, pero también nos interesa mucho la parte realmente humana, ¿no? O sea, Sí. historias que atraviesen de verdad y que, bueno, pues vivencias propias, digamos. Entonces, eso, pues, no sé, si alguien tiene algo que contar. Sí. Jo, bueno, pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a Antía. vosotros. Sí. Y nada, nos vemos en la próxima temporada. Eso es, qué bien.